abreviatura de residuos de aparatos electrónico y eléctrico en Bolivia. Esto está de acuerdo a la página del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, cómo hay que manipular los residuos, cómo hay que adecuar y qué disposición final se debe hacer. Sabemos que como definición de los residuos RAE, los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos, abreviado RAE, son los aparatos electrónicos y eléctricos en el momento en que se desechan o descartan. Este término comprende todos aquellos componentes consumibles y su conjunto que forma parte de los productos en el momento que se desecha, ¿no? Como también hay equipos eléctricos, abreviado con EE, puede presentar como un material de composición más de un 80% de metal, aluminio, plástico y vidrio. También incluye materiales tóxicos en pequeñas cantidades. Como ustedes ven aquí en esta imagen, Bolivia, según los datos estadísticos del INE, como de los datos estadísticos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Bolivia genera aproximadamente 5.000 celulares, que equivale a 1.8 millones de celulares desechados por año. Como también si hablamos de baterías, Bolivia genera unos 10.000 toneladas de batería al año. Esto quiere decir que también la batería no se desecha, si no se puede reutilizar. Igual, aparte de los aparatos eléctricos. Hay empresas ya que hacen ya su tratamiento de estos residuos. Antes de realizar los tratamientos, ¿qué es lo que realizan? Le hacen un estudio específico para estos residuos, ¿no? Si son aptos para su tratamiento o a qué disposición final se va a llevar a cabo. Dentro de los equipos de RAE, la clasificación establecida dentro de la página del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y su resolución ministerial 432/2015, RM se abrevia resolución ministerial, y esto está conforme a la ley 755, gestión integral de los residuos. Estos son considerados especiales, como también en algunos casos peligrosos. Si hablamos de baterías, son residuos peligrosos. ¿Qué tratamiento le van a realizar? ¿Qué empresa lo reutiliza esos residuos de baterías también? O sea, hablamos de pilas. Las pilas, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a manipular? Sabemos que las pilas son tóxicas, tiene plomo. Es una contaminación que daña al medio ambiente como a la salud humana. ¿Qué tratamiento? Entonces, hay empresas que le realizan estos tratamientos, como en algunos casos los residuos eléctricos y equipos electrónicos, ¿no? ¿Qué empresa le realiza? Por ejemplo, está Batebol. Batebol lo que realiza tratamiento a sus baterías. Después hay otra empresa también de acuerdo a la lista que yo a ustedes le mandé, que está registrado qué tipo de residuos peligrosos, como también no peligrosos, debe manipular estos residuos. No cualquier empresa deben realizar. Tiene que ser una empresa específica a estos puntos, ¿no? Y dentro de los residuos también tenemos vehículos, maquinarias y equipos usados, metales voluminosos, muebles voluminosos, también son residuos. ¿Qué empresa lo van a realizar? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Qué tratamiento le van a dar? O si no hay ningún tratamiento, ¿cómo va a ser su disposición final? Eso tiene que tener claro, ¿no? Aquí está el RAE, registro de equipos eléctricos. También tenemos residuos de construcción. En algunos casos hay residuos de construcción peligrosos, si hablamos de pinturas, si hablamos de químicos que utilizan pinta, que impermeabilizan los techos. Esos también son residuos peligrosos, como los residuos no peligrosos, que conocemos papel, cartón, etc. También tenemos los restos de mataderos y animales muertos, otros residuos forestales y otros.
los residuos de lodos de plantas de tratamiento de agua residual doméstica y limpieza de drenaje pluvial. Aquí, en planta de tratamiento, si hablamos de eléctrico y si hacen el tratamiento, sabemos equipos eléctricos que son tóxicos, dependiendo de los químicos que tenga adentro, cómo lo van a limpiar, cómo lo van a hacer limpieza para la reutilización, es apto o no. Si hablamos de baterías, ustedes saben que las baterías tienen lodos, perdón, tiene plomo, ¿no? También las empresas, por ejemplo, si hablamos batebol o con metal también reutiliza las baterías, recoge la batería y lo reutiliza, ¿no? Hace un tratamiento especial para la reutilización de baterías. Pero antes de eso, le tiene que hacer un estudio específico si es apto o no para su utilización. Cuando realicen también la limpieza, tienen que tener adecuado, primero tener su disposición, su tratamiento especial para estos residuos. Su equipo de protección personal, porque ustedes saben que es plomo, tiene esos tóxicos que tiene adentro. Es dañino para la salud. ¿Qué enfermedades le puede ocasionar al trabajador? El famoso cáncer que hoy día se está viendo. No solamente al trabajador, si desechamos esas baterías, ¿qué contaminación contamina el medio ambiente? Si lo botamos, desechamos en el río, en las lagunas, en las redes de drenaje, esos plomos que van por las aguas, por los drenajes pluvial. Y ustedes saben que algunos animalitos toman esas aguas. También se puede enfermar. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Ya ustedes como profesional, ustedes ya lo van a ver. ¿Y qué tratamiento? ¿Qué documentos requiere para hacer estos residuos? Cualquiera sea el caso. Si hablamos residuos eléctricos, equipos electrónicos, baterías o de salud, ¿qué documentos requiere para la manipulación de estos residuos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe el documento que se requiere cualquier empresa que manipule estos residuos? Kelly Arázola, Sí, ingeniera. ¿sabe qué documentos requiere para manipular estos residuos? Bueno, tiene que tener la licencia ambiental para residuos peligrosos y eso del ingeniero. Perfecto, excelente, gracias. Tiene que tener su licencia ambiental, pero dentro de la licencia ambiental hay varios documentos que se requieren, que tenemos de acuerdo al código RAE por categoría 1, 2, 3, 4. Aparte del plan de contingencia, hay un documento importante que debe estar incluido dentro de su licencia ambiental. ¿Qué documento es? Es el plan de manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos. El plan de manejo. ¿Cómo va a ir desde su generación hasta su disposición final? ¿No? Dependiendo la gestión integral de los residuos. Algunos no son integral, algunos son gestión de residuos peligrosos. Pero ¿cómo va? Desde su generación hasta su disposición final. Tiene que pesar los residuos, qué tipo de residuos hay en esa empresa, cómo va a ser su almacenamiento temporal, que estamos hablando, cómo va a estar su señalización, cómo lo van a manipular estos residuos, cuál va a ser la recolección y transporte de estos residuos. Es decir, la empresa no lo recolecta ni lo transporta, pero llama a otra empresa terciarizada de acuerdo a la lista de la Gobernación de Medio Ambiente y en base al dictado que yo le mandé la anterior semana,
empresa que está autorizado para el recojo de la recolección y transporte de estos residuos. ¿Y cuál es su disposición final que va a llevar a cabo con estos residuos? Entonces, es importante que usted tome en cuenta un plan de manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos. ¿Lo tienen claro ahí, jóvenes? Sí, entendí. También, dentro de la clasificación, si hablamos del RAE, de residuos eléctricos y equipos electrónicos, hablamos de grandes electrodomésticos que hay, pequeños electrodomésticos también que hay, las tecnologías informática y telecomunicación, aparatos eléctricos de consumo AC, cómo van a manipular, cómo van a hacer su disposición final con estos residuos. Dentro del código RAE, su composición de los RAE, tenemos los elementos y materiales contenidos a estos residuos. Tenemos 4 elementos. Aquí tenemos metales preciosos, es el primer elemento. Metales preciosos, luego vemos los metales básicos, elementos peligrosos y otros materiales. Por ejemplo, los metales preciosos tenemos la plata, el oro, paladio, platino. Si hablamos de baterías, también se incluye el plomo, que es el PB, el plomo. Luego, metales básicos, el cobre, el aluminio, níquel, estaño, zinc, hierro. Y aquí los elementos peligrosos. Hay dos elementos. Unos tenemos aquí, como ven, elementos peligrosos y compuestos orgánicos. Si hablamos de elementos peligrosos, tenemos el mercurio, berilio, plomo, cadmio, arsénico, bismuto. Estas son sustancias químicas peligrosas que dañan al medio ambiente, no solamente al medio ambiente, a la salud humana, como también a la salud de los animales. Otros elementos que tenemos la composición compuesta. ¿Cuáles son? Periclorofenélicos, abreviado por PCB, tetrabromobifenol, polibromobifenilos, polibromodifeniléteres, el PVC, que se llama policloruro de vinílico o vinilo, y el famoso clorofluorocarbonos. Estos materiales de elementos peligrosos son donde está todo lo que es baterías, pilas, eléctricos, equipos electrónicos. Todo esto es importante que deben saber los elementos peligrosos y sus compuestos. Deben saber cuál es el daño que afecta al medio ambiente como a la salud humana, porque está involucrada una sociedad. ¿Qué daño afecta? Si yo tengo pila en mi casa por los controles o tengo batería en mi domicilio que todos tienen por el famoso celular, a veces la batería dentro del celular ya son viejitos y estas baterías a veces se inflan, ya cumplió su vida útil. ¿Qué deben hacer? No deben mezclar sus residuos dentro de los residuos no peligrosos. Deben poner en una botella plástica
estas pilas, baterías, y no mezclar con los residuos no peligrosos. Porque al momento de manipular estos residuos, cuando venga el camión de basura y lo lleva al relleno sanitario, a veces no se dan cuenta el personal que tienen esos tipos de residuos, de pila, baterías, o alguno eléctrico, electrónico que le saca dentro de su celular, o la televisión, o la radio, y lo mezcla todo y va a su disposición final, al relleno sanitario. Y eso a la larga tiene su consecuencia. Entonces, todo eso tienen que tomar en claro para estos elementos peligrosos. Y otros materiales, tenemos madera, plástico, cerámica, vidrio, entre otros, ¿no? Esos son los composición del RAI. El RAI contiene una serie de elementos y sustancias tóxicas, como ya hemos visto, tales como el plomo, el mercurio, el cadmio, el níquel, el arsénico, todo lo que está compuesto por sustancias químicas. Y todo ello sí está compuesto. La computadora portátil o la computadora de escritorio tiene batería. A veces tiene, sobre todo la portátil, tiene sus baterías. ¿Qué es lo que van a hacer con esa batería? ¿Dónde lo van a desechar? Lo que hacen los mantenimientos a los equipos eléctricos, ellos tienen que tener adecuado su disposición final, perdón, su almacenamiento, sus contenedores. ¿Qué tipo de contenedores? Que diga residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque ellos al momento de hacer algún mantenimiento, a veces la batería del equipo eléctrico que tiene ya cumplió su vida útil. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a desechar? Poner en un recipiente adecuado y no mezclar con los residuos no peligrosos, ni con los alimentos, ¿no? Entonces, todo ello hay que tomar en cuenta. También tenemos sustancias persistentes, dieléctricos, de policlorofenélicos, solventes, plásticos, retardantes de llama, etc. Esas son las sustancias tóxicas persistentes a estos residuos RAI. Y sobre todo que hay que tomar en cuenta las sustancias agotadoras de ozono. Esto es muy importante porque contamina al ozono, al medio ambiente. Representa un serio de peligro si no disponen adecuadamente estos residuos. Es ahora que como ingenieros ambientales que son, hay que tener adecuado a estos residuos. Donde ustedes que trabajen en una empresa pública, sea el medio ambiente y agua, en la gobernación o en los municipios, ustedes tienen que tener en claro qué residuos son, cómo deben ser, hacer seguimiento a esas empresas. Igual los que realizan mantenimiento a los equipos eléctricos tienen que ir a verificar cómo deben hacer, cuál es su disposición final. Porque a la larga, esto va a tener sus consecuencias. Hasta puede ir en los ríos, lagos, y eso tiene plomo tóxico, sustancias químicas, y no van a hacer daño a la salud. Las bases normativas y la gestión del RAI. Lo primero que debemos saber, esta normativa es la madre de todo de la base del sector, que ustedes lo saben, que es la nueva constitución política del Estado. Esta es la constitución que debemos nosotros manejar estos artículos. La constitución es grande, está para diferentes rubros, para diferentes normativas, actividades que realizan, pero nosotros específicamente estamos utilizando de los residuos peligrosos del código RAE, de los registros del RAE, equipos eléctricos, baterías y pilas dentro de estos residuos. Tenemos el artículo 299. La siguiente competencia se ejercerá de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.
Entre ellas tenemos el punto 8, residuos industriales y tóxicos. Esto hablamos de industria, por ejemplo, batebol, Cometal. Ellos manipulan, hacen su tratamiento, las baterías, proyecto de agua potable y tratamiento de los residuos sólidos. No debe mezclar con los residuos la limpieza de las baterías, equipos, maquinaria. Si en caso hay una planta de tratamiento de estos residuos, ¿cómo lo van a reutilizar? ¿Qué tratamiento van a aplicar ahí? Luego tenemos el artículo 302, son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos. Competencia. Por ejemplo, el número 27 dentro de este artículo. Aseo urbano. Manejo y tratamiento de los residuos sólidos en el mercado de las políticas del Estado. ¿Cómo va a ser su aseo urbano? ¿Cómo va a ser su manejo y tratamiento de estos residuos? Los municipios, en su relleno sanitario, tienen que tener bien definida el relleno. Tiene que clasificar sus residuos. Antes de entrar el camión, las cantidades que ingresa el camión, cuántos residuos ingresa al relleno. Y luego hacer su clasificación de estos residuos. Peligrosos y no peligrosos. ¿Y qué tratamiento le van a hacer en caso se requiera? Todo ello hay que tomar en cuenta. Luego el número 40 dentro del artículo 302. Servicios básicos, así como la aprobación de las tasas que corresponden en su jurisdicción. Ustedes han visto, no sé si han visto, en la factura de CRE, ahí tienen nosotros pagamos un servicio, aparte de la luz que consumimos en nuestro domicilio, en nuestras viviendas, perdón, en nuestras oficinas o nuestra área de trabajo. Ahí aparte le ponen los servicios de los residuos, recojo de los residuos. Es estándar esos servicios. Entonces nosotros le pagamos al municipio, prácticamente que incluye dentro de la factura de CRE, pero el municipio también tiene que prestar un buen servicio. Pero antes de ellos, primero el municipio, ¿qué deben hacer? Capacitar a sus trabajadores, porque a veces los trabajadores son ignorantes, no saben, a veces no han terminado ni el bachillerato. Entonces, el municipio deben capacitar a sus trabajadores, hacerles entender a ellos cómo deben manipular sus residuos. Aparte de capacitar, deben dotar de los equipos de protección personal, porque ustedes saben, son personas de bajos recursos que recogen la basura. Y estas personas, estos trabajadores, a veces deberían usar guantes específicos para la manipulación de estos residuos. Cualquiera sea el caso, pero no lo hace. Imagínense que su residuo tenga una botella de vidrio, una jeringa que esté contaminada de algún químico. Imagínense que tenga VIH, esa jeringa se pinche y no utilizó guantes. Se puede enfermar. O algún químico que desechan esos residuos. Al inhalar puede ser tóxico, no sabemos. Entonces, tiene que dotar adecuadamente, pero también hacerle conocer al trabajador qué importancia es tener esto. Aquí, este es importante, jóvenes. Dentro de la ley 755 de gestión integral de los residuos, que viene generación, almacenamiento, tratamiento, disposición final, nos dice, dentro de la promulgada del 28 de octubre en el año 2015, tiene como objeto establecer las políticas general y el
régimen jurídico de la gestión integral de los residuos en el Estado plurinacional de Bolivia, priorizando la prevención, como lo había mencionado, generación de residuos. ¿Cuánta es la cantidad de residuos que ingresa en la empresa? Su aprovechamiento, ¿cómo lo van a aprovechar? ¿Qué tratamiento le van a hacer? Y su disposición final sanitaria y ambientalmente segura. Esto está en base al marco de los derechos de la madre tierra. Hay una norma, derecho de la madre tierra, así como derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Y esto también nos menciona la ley 1333 del medio ambiente. Si bien, para que ustedes tomen en cuenta, la ley 1333 del medio ambiente sí nos dice que está dentro de un marco de derecho a madre tierra, así como la salud y vivir en medio ambiente sano y equilibrado. Pero esa ley no decía específicamente cómo debe manipular adecuadamente sus residuos. Pero además de la ley 1333 medio ambiente, los residuos peligrosos, de los residuos, ahí se ha llevado a cabo esta ley 755, cómo debe ser su manipulación. Ya la ley 1333 ya no está vigente, ya está vigente lo que es la ley 755, para que ustedes tomen en cuenta. La 755 que ya está vigente, no la 1333 de los residuos. Y dentro de esto tenemos una serie de categorías. Como ven acá, tenemos 3 clasificaciones, está por colores, color rojo, verde y amarillo. Mano izquierda, ¿lo ven acá? Mano izquierda tenemos la sustentabilidad y sostenibilidad. Aquí tenemos de color amarillo la prevención de los residuos, cómo van a prevenir lo positivo. Y en base a eso, cómo van a generar los residuos, que viene responsabilidad del generador y productor. Aquí, al momento de manipular estos residuos, tiene que tener un registro de peso, cuánta es la cantidad de residuos, ya sea peligrosos y no peligrosos, que genera en esa empresa. Luego tenemos el aprovechamiento, cómo lo van a aprovechar, que tenemos más compostaje y aprovechamiento energético. En la separación de fuentes y gestión financiada de estos residuos. Ahí se puede aprovechar los residuos, hasta para hacer compostaje, los residuos no peligrosos. Y con signo negativo de color rojo, tenemos la disposición final, que es el menú de residuos relleno sanitario, de un cierre de botadero y relleno sanitario optimizados. ¿Cómo va a ser su disposición final? Esto tienen que tomar en cuenta y saber claramente. Si se corta, jóvenes, por favor van a ingresar el mismo enlace ya. Aquí tenemos la ley 755 integral de estos residuos. Tenemos los derechos y las obligaciones. Aquí, como ven ustedes, como primer punto, a gozar de un ambiente saludable, protegido y equilibrado, libre de contaminación. Pero estas baterías, pilas, equipos eléctricos a veces no son libres, lo botan donde quieren. Contamina lo que es el agua, que hoy en día debemos cuidar el agua. El segundo punto, tenemos acceso a los servicios de gestión integral de los residuos.
gestión integral. ¿Qué quiere decir generación? Almacenamiento, disposición final o tratamiento. ¿Cuál es la gestión integral de estos residuos? Y en base a esta gestión, ¿cómo lo van a aplicar en la vida real en su empresa? Tercer punto, la atención efectiva y oportuna de las reclamaciones y solicitudes que plantea la calidad del usuario. Ahí, como le mencioné, nosotros pagamos estos servicios, pero los residuos domiciliarios, no peligrosos. Pero hay muchas veces personas que no entienden sobre esta materia. Botan todos sus residuos en una sola bolsa de basura. Viene el camión de basura, lo lleva a la disposición final. Debe hacer una adecuada disposición final con respecto a estos residuos. ¿Cómo hacer su disposición? ¿Qué tratamiento le van a hacer? ¿Cómo van a hacer su almacenamiento? Eso deben aplicar en los municipios. En los municipios, Guarde, Cotoca, Montero, Torno, ya no deben existir en los botaderos. Debe existir un relleno sanitario no botadero. ¿Por qué? Porque está en la intemperie estos residuos que contaminan. Imagínense la batería si es que botan, el plomo, las pilas, las baterías, ¿cómo lo van a manipular? Entonces, eso tiene que ser adecuado. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Como siguiente punto tenemos recibir una educación y capacitación para el ejercicio de su rol actor integral de estos residuos. Como le mencioné, el personal que realiza el recojo de basura, la mayoría son ignorantes, no tienen una educación y han terminado el bachillerato. Ellos no saben cómo hay que manipular, cómo hay que recoger estos residuos. Hay que brindarle una capacitación. ¿Quién le brinda? El municipio. El encargado de medio ambiente debe designar a una persona en esa área para capacitarlo para la manipulación. En las empresas, si hablamos batería, pila u otros, por ejemplo, Cometal y Batebol son una industria. Ahí que lo contraten a ustedes como ingenieros ambientales. Ustedes tienen que brindar capacitación de estos residuos constantes, cómo van a hacer su manipulación, cómo van a hacer su tratamiento, si es que hay tratamiento, cómo va a ser su disposición final. Pero eso está en base al plan de manejo de los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos. En el área de almacenamiento no peligroso, peligroso, clasificar orgánico e inorgánico. Y los peligrosos, que esté con su señalización, con el rombo de seguridad, con el CREPTI, dependiendo si es corrosivo, reactivo o explosivo, dependiendo los residuos, la manipulación que realiza, ¿no? ¿Y cuáles son las obligaciones que deben cumplir? Cumplir las disposiciones regulatorias y reglamentarias. Tenemos bonitas normas, leyes que yo le he pasado, que recién este año se ha aplicado, ha habido ajuste. ¿Lo cumple? No lo cumple. La nacional tiene que hacer seguimiento a la departamental para ver cómo va con el tema ambiental, sobre todo los residuos. Y los departamentos deben hacer seguimiento a los municipios. Ya no debe existir los botaderos, como ustedes saben. Ya no deben existir los botaderos, de que es una contaminación grave que afecta a la salud aéreo, acuático. Imagínense.
Reducir la generación de cantidad y peligrosa, en cantidad y peligrosa. La peligrosidad, si hablamos baterías, cómo van a hacer su tratamiento, si hablamos equipos eléctricos o electrónicos, hay que hacer un tratamiento. Es apto que cómo lo vamos a manipular, cómo lo vamos a tratar. Podemos utilizar nuevamente. El siguiente punto, separar en origen de residuos. Separar, es decir, tener un área de almacenamiento. Depositar los residuos en sitios autorizados. Las empresas algunas cumplen, otras no. Las que arreglan equipos eléctricos, computadoras, teles, baterías, tienen que tener un lugar autorizado de depositar estos residuos. Luego realizar un manejo adecuado. Este manejo adecuado está enfocado al plan de manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos. Luego el siguiente punto, cubrir los costos que implique la gestión operativa de estos residuos, de acuerdo a sus características y fuentes de generación. Características, hablamos de crítico, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, patógeno. Y fuente de generación, cuál es la cantidad de estos residuos que se genera. Y finalmente la obligación, denunciar las conductas que amenacen o afecten a la salud, a los recursos naturales y al medio ambiente. Denunciar. Ahí debemos tomar en cuenta estas obligaciones y los derechos que tenemos nosotros. Dentro de la Ley 755, promulgada mediante Decreto Supremo, que se abrevia DS 2954 del 2019, el 19 de octubre en el año 2016,